Miguel, Miguel. Bueno, yo le pedí a Oscar, que sé que hace varios años que está estudiando a Pico de la Mirándola, que si no compartía con nosotros sus estudios y él generosamente aceptó. Así que bueno, ese fue el motivo de este encuentro, el motivo cronológico, ¿no? De este encuentro. Así que bueno, te escuchamos, Oscar. Bueno, muy bien. Gracias a todos los presentes y a la Fundación por darme este espacio. Y bueno, también a el flyer que estuvo muy bueno, a mi paisano eh, a Makishi, domo arigato, me gusta. Y bueno, anteriormente presenté algunos trabajos que, bueno, tuvieron la gentileza de publicarme en la fundación, ¿no es cierto? Orientados, ¿no?, a lo que sea el magisterio del profesor Comar. Pero bueno, eran conectados entre sí. Bueno, recuerdo el espíritu de desontologización en la época actual. Todo sea más o menos un análisis de la realidad actual, prolongando o aplicando tesis y ideas, afirmaciones del doctor Comar, de la evidencia de la temporalidad, el protagonismo de la tecnociencia y el economicismo en la marcha del siglo XXI. Bueno, la cuestión es que todos esos temas me terminaban causando cierta desazón y un estado de preocupación. Dije, bueno, voy a ver la próxima cosa que pueda aportar, siguiendo, ¿no?, en honor y agradecimiento a todo lo que me transmitió el profesor Comar, algo más alegre, por decirlo, por lo menos, que más luminoso. Y recordé entonces Pico de la Mira, el profesor Comar, siempre en todas sus clases sugería muchos temas y de estudio, bueno, justamente a estudiar, ¿no? A nosotros los alumnos nos proponía, y entre ellos siempre mencionaba, sobre todo en Moderna, el tema del Renacimiento y los filósofos del Renacimiento, el tema de la dignitas hominis, immortalitate anima, como temas presentes en el Renacimiento, y diversos autores que eran, a su juicio, bastante valiosos y que eh, sería importante, ¿no?, poder avanzar y investigar sobre ello. Bueno, y justamente entonces yo, contra esa desazón de los últimos temas, que me ponga buscando algo más, me recordé todo esto y encontré de casualidad que andaba, no conocía la Universidad de Filosofía de la UBA. Entonces fui a chusmear y encuentro en la librería este libro, que es del Pico de la Mirándola, lo ven al revés, ¿no? El Heptaplus. Es como un examen, como si fueran de San Ambrosio, San Basilio, lo de San Agustín, San Beda, etcétera, etcétera. El comentario al primer relato de la creación de Pico de la Mirándola. Y bueno, cuando entré, había todo un estante con 30 volúmenes de escritos. Y bueno, lo agarré inmediatamente. Y bueno, cuando entonces recordé que tenía este libro, recordé esos temas que proponía en su momento el doctor Comar, y ahí, bueno, fui a lo que Marisa dijo, empezar a indagar un poco sobre Giovanni Pico, ¿sí? Así que bueno, sin más cuestiones, voy a presentar entonces una primera parte que va a ser como el contexto, ya que él, bueno, ahora lo voy a mencionar, está incluido y posicionado, ¿no?, como uno de los, digamos, referentes y personalidad sobresaliente del humanismo renacentista. Y entonces, la primera parte voy a hacer referencia a eso porque está en el pensamiento presente y actuante, en su pensamiento más estrictamente filosófico, todo ese bagaje humanista. Por eso entonces hago primero una mención de eso y después, si vamos a específicamente
Pico, y el tema más puntual que sería la afirmación que él hace de la dignidad, ¿no?, de la persona humana, el famoso discurso que, ¿no?, tengo acá la portada que se me salió, el discurso sobre la dignidad del hombre, es el texto más conocido, más divulgado, etcétera, y también el cual se menciona, bueno, y se lo propone entonces como una personalidad sobresaliente de esa época del humanismo renacentista. Bueno, entonces ahí sí, la segunda parte, que es esa exposición buscando los fundamentos que propone Pico para afirmar esto de la dignidad, la excelencia, la exaltación del ser humano. Vamos a ir a textos, ¿sí? Voy a presentar a través de textos que hable Pico más que yo. Bueno, pero la primera parte entonces, tiene mucha cabida acá, porque es toda como perteneciente al movimiento renacentista, el humanismo renacentista, entonces vamos primero con eso. Entonces, bueno, para los que más o menos no lo tienen muy ubicado temporalmente, Pico nace en 1463 y muere en 1494, ¿sí? A los 31 años de edad creo que fallece, o sea, con una vida muy breve. eh, y como decía entonces, este autor ha sido tomado por la historiografía, ha instalado la conciencia histórica de la cultura occidental como figura prominente y ubicándolo dentro del grupo de los más altos exponentes de los precursores de la etapa histórica del Renacimiento. Verán que es un justísimo posicionamiento, pero al mismo tiempo, en general, está atribuido a diversos y no pocas veces, como espero que se pueda ver, erróneos motivos y razones, ¿no? De por qué está posicionado, y uno va a cualquier lado, Wikipedia o cualquier cosa que uno busque, Renacimiento, humanismo renacentista, etcétera, y va a aparecer mencionado Pico de la Mirandola como uno de sus representantes. Pero los motivos y razones, digamos, no son bastante equívocos y erróneos, y más allá de los que sí justificadamente tienen y universalmente reconocidos como en lo que respecta a lo literario, ¿no es cierto? Y a su cultura clásica y a la parte literaria de Pico. Eh, Porque en general predominan los más alejados, ¿sí? Eh, de la persona de Pico, ¿sí? Respecto a lo que dijo, lo que ha hecho y la impronta que aportó dentro de su propia época. Bueno, y esto hay que incluirlo en lo siguiente. Por una parte, esto tiene una relevancia en cuanto haya sido y se lo continúa presentando y difundiendo en el ámbito de la cultura y los ámbitos de enseñanza como componente del Renacimiento, pero entendido como integrante de un conjunto de elementos precursores que componen una determinada concepción de periodo histórico llamado la modernidad, ¿sí? Entonces, él y el humanismo, ¿sí?, está dentro de la etapa del Renacimiento y está posicionado como precursores de lo que sería la modernidad, ¿sí? La idea sobre la modernidad. Esta idea de la modernidad que, bueno, muchos de los presentes conocen, tanto del profesor Comar como Augusto del Noche, dicen que afirman que hay como un esquema interpretativo y axiológico, o sea, valorativo positivamente, llamado de la modernidad, y en el cual hay ciertos jalones a través de la historia que harían que todo desembocara en esto que se llama la modernidad y que brevemente voy a leer lo más breve posible y quizás entonces espero que no falte precisión, qué sería esto de este esquema, ¿sí? Entonces, brevemente, a riesgo de que se juzgue esquemático y simplista, esta visión afirma a la historia humana como un proceso progresivo, el cual la edad moderna se habría manifestado como un hito decisivo. ¿Sí? Entonces, la historia humana es un proceso progresivo
y la Edad Moderna un hito decisivo en ese proceso histórico de la humanidad. Este consistiría en el paso del teocentrismo al antropocentrismo, como miradas y sentires contrapuestos y excluyentes, como del avance de la infancia a la adultez, de la humanidad a través de la historia. Este paso manifestaría la evolutiva superación de lo mítico, religioso, primitivo, propio de la antigüedad y de la mentalidad religiosa trascendente, es decir, la de un plano de realidad superior que excede a lo humano. ¿Sí? Eso, contrapuesto por un proceso que va entonces por el de una humanidad consciente de sí misma que se abre camino a una plenitud autónoma. ¿Sí? Ese sería brevemente el esquema de lo moderno. Entonces, el Renacimiento se lo ubica como uno de los jalones. Sí, el profesor Comar hablaba como una tríada que sería o hitos, que sería el Renacimiento, Lutero, la Reforma y, en tercer lugar, Descartes, ¿no? Como este proceso, como hitos dentro de esto de la autonomía, el abandono, ¿sí?, progresivo de la mentalidad mítica religiosa, trascendente y el proceso evolutivo de la humanidad autónoma, ¿sí? Y esta visión subsistió y subsiste aún, ¿no?, como un esquema interpretativo y parámetro de juicio para los sucesos históricos y desarrollo del pensamiento que fueron apareciendo en lo sucesivo con el devenir de la historia, ¿no? En 1700, 1800, etcétera. En gran parte es deudora de corrientes historiográficas y filosóficas de la historia desarrolladas con el influjo de líneas de pensamiento de tipo idealistas e iluministas. ¿Sí? No me voy a ampliar en esto, pero digamos ahí tendrían su núcleo las líneas interpretativas historiográficas del esquema de lo moderno. Bueno, entonces, tal es así que, yendo, a esto, yendo ya propiamente al humanismo y al renacimiento, el estudio del renacimiento tuvo una especie de resurgimiento hacia la segunda mitad del siglo XIX, y uno de los manuales o, digamos, libros y autores, autoridades estudiados por todos, es Jacob Burckhardt, que es uno de los primeros que escribe y estudioso del periodo del Renacimiento, y en él ya hay, si bien no trata el tema sobre todo de la filosofía o temas filosóficos o del pensamiento, sino parte más que tiene que ver con lo literario, lo artístico, etcétera, el plástico, está ya ahí hay huellas de toda esta interpretación de la etapa, o sea, el famoso antropocentrismo versus teocentrismo, ¿sí? Y la superación de esa etapa teocéntrica como algo también positivo, etcétera. Todo ese esquema. Bueno, muy bien. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a ir al humanismo brevemente, lo posible, y primero situarlo, que está, por un lado, se desarrolla en una etapa de la historia sumamente, bueno, de Occidente, sumamente convulsionada, llena de turbulencias, de cambios, y controversias y puntos oscuros, plano social, político, intelectual y en el religioso, sobre todo. Estamos cuando se inicia, estamos en los 1300, sería el humanismo originario, por decir así, 1300, y venimos del el cisma de Occidente, de dos, tres papas, nepotismo terrible, ¿no? Familias que tratan de poner, nombran cardenales, parientes para tener influencia política. Bueno,
Eso por el lado, digamos, social, político, de contexto turbulento. En esta primera etapa, ¿no es cierto? Eh, y una vez que iniciado el humanismo, la etapa del humanismo y del Renacimiento, avanzando en el tiempo, pues se va a complicar más aún, porque entonces viene el tema de la reforma, la guerra de religión, también se aparecen otros temas que van a influir en el desarrollo del humanismo y del Renacimiento, también las exploraciones, los descubrimiento de nuevos mundos, nuevas tierras con otros seres humanos, y bueno, toda una... eh, sacudón, ¿no? En ese sentido, que lleva a repensar un montón de cosas, y también bueno, los avances de la ciencia, y todas esas cosas son condimentos que van haciendo que el movimiento humanista vaya entonces también como disgregándose y mm, de lo que fue en los fundamentos vaya tomando distintas direcciones, que ahora vamos a ver si algo vamos a decir un poquito. Eh, pero al mismo tiempo, que este sería el contexto, y sin embargo aparece esto, que el humanismo como pilar del Renacimiento, que hay que reconocerlo como momento de la historia humana, que uno de los contados episodios donde dio la más alta talla en la realización de las posibilidades humanas de expresión, ¿sí? De profundizar en la comprensión del humano en todos sus aspectos y a través de todo lo que atañe al abanico de sus actividades humanas del ámbito intelectual y del creativo, ¿no? La pedagogía, el derecho, la historia, de las artes poéticas, literarias y de manera desbordante, un poquito después del inicio, en las plásticas, ¿sí? E incluso el incipiente despliegue de las ciencias, ¿sí? Del desarrollo de las ciencias, que después, bueno, hará mayor eclosión ya finalizando el Renacimiento. Eh, entonces, yendo a los humanistas, entonces los humanistas, es un movimiento que se dedica, que dedicarse a los Humanitatis Studia, pero no se llamaban humanistas a sí mismos, sino Humanitatis Studia. O sea, que se dedicaban a el estudio de todo lo que tenga que ver con lo humano, que más o menos lo refería anteriormente, que sería la literatura, las artes, la educación, la pedagogía, la moral, y esa temática. Em, Ahora, estos autores entonces tratan o sea, gracias a que se empiezan a encontrar los escritos de los antiguos latinos, eh, que se encontraban olvidados o tenían solamente algunas cosas parciales, empiezan al estudio sobre todo de Cicerón, ¿no? Y de los latinos. La primera etapa que podemos llamar, o sea, podemos hablar en el humanismo de varias etapas. La originaria, que sería esta primera, de más carácter latino, o sea, con los romanos y la antigüedad romana, entonces con Cicerón y los estoicos y las, bueno, escuelas filosóficas romanas y los autores de esa época, y entonces se ocupan, hay un gran trabajo de erudición, pero que no se queda solamente en eso, sino que ellos también son creadores, ¿sí? Y desarrolladores de todo ese bagaje, de lo que las reflexiones acerca de lo humano, ¿sí? De las vicisitudes, de la condición humana y todos esos temas que entonces sí,
eh, estaban, sobre todo en esa época del siglo anterior, bastante dejados de lado en lo que eran las universidades. ¿Sí? No era que en cuanto al ámbito intelectual de las universidades que los temas que tengan que ver con todo lo que abarcaba esto de los estudios, humanidades y estudia, estuvieran fuera del foco, pero sí se encontraban muy debilitados en esa época, pero nunca fueron desconocidos o no tenidos en cuenta en la formación intelectual, ¿no? En las universidades y previamente. Formaban parte de la formación y de los estudios dentro de las universidades, pero se encontraba bastante decaído, por decir así. Ellos entonces se ocupan específicamente de esto. ¿M? Eh, a estos, entonces, renacentistas, quisiera hacer brevemente un comentario, apuntar a uno de los aspectos que quizás no es el que más frecuentemente se tiene y que es muy importante tener en cuenta y por lo cual valorar a todos estos humanistas de la etapa inicial, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente en esta etapa originaria, Petrarca, Boccaccio, Lorenzo Valla, Salutati, Corcio Salutati, Poggio Bracciolini, etcétera. Estos entonces toman todos esos autores, pero no son como dije y repito, solamente una cuestión de erudita y de buscar la cuestión literaria en las formas expresivas que han rescatado y con las cuales se entusiasma de la antigüedad, sino que también está presente lo que es el fondo de todos esos escritos y todas esas recopilaciones que han logrado volver a traer a su presente. Entonces quisiera ir al tema de como para poder poner el acento sobre esto, en el tema de la civitas, ¿sí? Para los antiguos latinos, el ser humano se nutre, vive, crece y da fruto en la ciudad. Las civitas es una producción humana de concretización de la naturalidad, natural sociabilidad humana. Es ese ámbito el más propicio para el crecimiento y desarrollo del ser humano, proveyéndole de la cultura para ser cultivado y cultivarse. Entonces, civitas, por un lado, ¿no? El lugar, que es lugar social, o sea, en lugar de intercambio, donde el ser humano puede cultivarse y ser cultivado. La cultura es percibida y entendida por los latinos en este estrecho parentesco con la relación del hombre con la tierra, en tal modo que comparten su raíz etimológica, el cole, que refiere a un producir, ¿sí? Lo que hace el ser humano, su vida, su actividad es un producir, pero cuidadoso y atento sobre y según lo existente, ¿sí? En sintonía, como lo refiere su significado también empleado para lo mismo y quizás más elocuente de griego, ¿sí? Que es el término terapeuo, ¿no? Entonces, las civitas, ¿sí? La ciudad, la vida en sociedad, es el lugar para, para la cultura. La cultura con este sentido de, ¿sí? Sobre lo que es, ¿sí? Ir haciéndolo crecer. Y entonces el ámbito de las cívitas, en la vida en común de los seres humanos que comparten una misma naturaleza, es el terreno propicio para realizar el desarrollo y el crecimiento de sus integrantes. Así comprendida por los latinos, la cultura dota de la instancia propicia para que se desenvuelva en la mayor posible amplitud, en variedad de aspectos y en intensidad de todo el conjunto de elementos que componen la común naturaleza humana.
Conectado con estos dos elementos, civitas, cultura, participa protagónicamente el ideal latino de la humanitas, ¿sí? Lograr realizar cabalmente lo que le es propio, peculiar e inherente al ser humano según su naturaleza y el abanico de posibilidades que ella manifiesta. Y para ello han reflexionado larga y profundamente, discerniendo aquello que enaltece o que degrada la condición humana y según lo cual se acerca o se aleja de ese humano ideal. En las cívitas, según el ideal y a través del modo descripto de cultura, instrumentalizado de diversas formas, entienden que se hace posible la realización del valor de civilización. Entonces, esto es un punto esencial, o sea, junto con otros que componen lo que es lo que se ocuparon estos humanistas, poetas, artistas, literatos, eruditos, etcétera. Pero este está presente en las obras, en lo que ellos, en las obras propias de estos autores nuevos, humanistas, Petrarca, Boccaccio, etcétera, vale, todos los que mencioné, de la primera generación originaria. Bien, ahora, sí, entonces, una determinante causal de tal convicción, ¿no? De estas tres cosas que congrega, o sea, de estas tres ideas que congregan a la cultura humanitas, civitas, eh, y que otorga uno de los sólidos fundamentos para esta última, la de las civitas, es lo que los antiguos latinos consideraron como condición de posibilidad para que la vida se despliegue y realice como humana, y esto lo constituye el habla, ¿sí? Es una característica diferencial y enaltecedora frente a los demás seres que habitan este mundo. Es nuestro hábitat diferente del de la naturaleza, el que nos hace estar como los peces en el agua. Y como citando a Cicerón, que era uno de los principales autores en los cuales ellos se nutrían, estos primeros humanistas, ¿sí? Dice, el primer principio común a todo el género humano es la razón y el uso del lenguaje. Ellos unen a los hombres entre sí en una sociedad, por así decirlo, natural, ¿sí? Esto es de Oficis, ¿sí? De Cicerón. Entonces, ¿por qué? Porque por medio del habla se exteriorizan y expresan los propios pensamientos y sentimientos. Se intercambia, se comunica y se aporta para avanzar en la comprensión humana de sus temas y sus asuntos. ¿Sí? Por lo tanto, es el lugar, entre comillas, más idóneo para el desarrollo, la vida de las cívitas, el desarrollo de la cultura y el aporte para la comprensión y poder actuar en función de la humanitas, ¿no? El ideal de ser humano. Entonces, con este ingrediente que acabo de exponer, es que ha de entenderse la ocupación, preocupación y exaltación del humano, el tan mentado antropocentrismo, ¿sí? Que me hice referencia antes, en el cual se hace punto y como opuesto al teocentrismo, toda esa temática dentro del esquema de lo moderno y lo antimoderno. Eh, de los humanistas, entonces, está la ocupación y preocupación y exaltación de lo humano. En su revitalización del ideal humanístico occidental grecolatino, en esta primera etapa más latino, ¿no? Que griego, se encontró encolumnado tras los abordajes del lenguaje y su expresión estética. Y después, un poco más adelante, el estético plástico se sumará, ¿no? Y de manera potentísima. Y ahí van a constituir gran parte de lo que se considera el Renacimiento, o uno de sus ingredientes básicos y amplios. Entonces, el interés desarrollado por estos nuevos humanistas se dio contextualizado en el estudio del lenguaje, ¿sí? En sus formas expresivas,
siguiendo todo, ¿no? Retomando esta idea de Cicerón, las civitas y el lugar donde se desarrolla y se puede cultivar lo humano. Pero siempre esto, las formas expresivas, ¿sí? Es donde más a fondo se mete la erudición y el tema de las formas expresivas, pero siempre considerando el fondo, ¿no? Los contenidos del ideal de Humanitas. Entonces, sin dejar de tener en cuenta esto, es que se dieron al cultivo del lenguaje en sus aspectos filológicos, gramaticales, literarios y poéticos, y a través del estudio exhaustivo y profundo de las obras de los antiguos. Y la magnitud y calidad de su labor ha dejado un legado de enriquecedora disponibilidad, junto con lo que van a aportar la segunda generación, para hacer una breve referencia a esa, y la que yo llamo la tercera etapa, que sería más disgregada, pero en el conjunto, entonces, es un legado de enriquecedora disponibilidad y que, bueno, lamentablemente, actualmente, o sea, han dado lugar a lo que llamo la cultura clásica, la famosa cultura clásica, que los, los que están presentes, yo por lo menos veo acá en las pantallas, y hemos recibido algo, ¿sí? De esa cultura clásica, aunque también, más bien según las versiones últimas de ese humanismo ya más disgregado, ¿no es cierto? Y más a la parte erudita y sin homogeneidad. No de los periodos posteriores, pero bueno, la cultura, esa cultura clásica, que lamentablemente entonces sí, ya desde hace mucho tiempo está como uno más de los productos, sí, al alcance de la mano, conviviendo con cualquier otro producto cultural, pero no tiene mayor vigencia, lamentablemente. Bueno. eh, Discúlpeme, la única aclaración que hago, primeramente esta exposición iba a ser, o sea, era un artículo para la revista Bitácora, y a raíz de que no se iba a editar este año, entonces siempre me invitó generosamente Marisa y la Fundación para hacerlo como exposición. Entonces he tratado de adaptarlo a algo expositivo, no audiovisual. Pero es en base a este artículo, ¿no es cierto? Bueno. Eh, entonces, las etapas del humanismo, entonces esta es la primera etapa. Eh, ya en el 480, el 400, que es donde va a aparecer Pico de la Mirándola, ahí se produce todo un aluvión de nuevos materiales que habían estado desaparecidos, ocultos, o bueno, no se tenía mayor información de autores de la parte griega, ¿sí? De la filosofía y de la patrística oriental, todo, digamos, estamos situados en la amenaza del imperio turco sobre el imperio romano bizantino. Entonces, muchos emigran ante esa amenaza a Europa y recalan en lo que sería la actual Italia principalmente y traen todo ese bagaje y todos esos autores. Y bueno, Coluccio Salutati, que de la primera generación sería como un nexo porque es el que trae a Crisolaras, que sería el profesor de griego, para que los humanistas que ya estaban y los que se están incorporando a esta segunda generación, entonces puedan acceder al griego y puedan tener contacto directo con todas estas obras en su idioma original. Y harán toda una labor inmensa de erudición, de interpretación, de traducción de todas estas obras de las cuales, bueno, ella acaba de decir, no son solamente de la antigüedad, también del periodo helenístico, y también son traídas y traducidas las obras de la patrística oriental, ¿no es cierto? Pues también un poco en este sentido de
todo este esquema interpretativo que es Leonardo Bruni, que es uno de la segunda generación, sería de la época segunda, donde estaría Nicola Miranda, del 480, traduce un montón de obras, ¿sí? De la antigüedad griega, pero al mismo tiempo también traduce obras de San Basilio. ¿Sí? O sea, de la patrística, o sea que no había una desconexión ni ninguna separación o divorcio con respecto a lo que había previamente, la tradición que se traía, que venía de antes, bueno, un poquito para atrás. Petrarca, ¿sí? Es, uno de sus maestros principales es San Agustín, ¿sí? No solamente maestro espiritual, sino también en cuanto al pensamiento. Eh, Salutati también escribe acerca del libre albedrío en contra, digamos, o contraponiéndose a algunos que también estaban estudiando estos autores antiguos, pero que influidos por algo, influencia del estoicismo, etcétera, hablaban del fatalismo, bueno, de la fortuna y el destino, y bueno, y atentaban un poco con la afirmación de la libertad humana. Bueno, él, un escrito sobre el libre arbitrio contra ellos. Este, el mismo Boccaccio, que así con su desenfado, ¿no? Y bueno, pero como acabo de decir, también tenía, personalmente pienso, cierta justificación, el de Camerón y todo su escrito, que era también una crítica y una denuncia a toda esta situación como mencioné, no era la mejor en lo que era incluso, sobre todo en la institución, ¿no? La iglesia como institución, el nepotismo, no recuerdo ahora qué papa, de todos los que después del cisma y de la simultaneidad de papas, restaba, lo quería anotar y me olvidé, a uno de los cardenales porque tenía como 20 amantes y pero no se lo prohibía. Le decía, por favor, que sea más discreto, que no las mantenga, etcétera, etcétera. O sea, para que se den cuenta, bueno, de toda esa situación. Eh, Bien, estaba diciendo, habla Boccaccio, también tiene una profunda reconversión, no es que haya abandonado para nada su- su religiosidad y su cristianismo, aparte de que dentro de su pensamiento y de sus epistolarios, etcétera, están presentes también en la tradición medieval y los contenidos y las tesis, etcétera. Bueno, sino que también tiene una profunda reconversión fortalecimiento, ¿no? De su fe. Bueno, entonces todos los autores, estaba diciendo, eh, no implicaban, suponían ninguna ruptura. Y volviendo así, retomando a la segunda generación y volviendo al tema, retomando el hilo del tema, entonces llegan todos los autores de la antigüedad griega y ahí entonces sí se completa, digamos, lo que es el traer de nuevo a los antiguos a el presente. Y vuelvo a decir, no solamente haciendo como una arqueología o sea, una labor erudita, etcétera, sino que ellos recreando y continuando el legado a través de obras propias, ¿no es cierto?, que aportan a lo que es la comprensión del hombre, bueno, y como dije, que lamentablemente bastante fuera del horizonte cultural actual ha quedado todo ese aporte. Bueno, eh, bien. Eh, sí, eso entonces. Vamos a ir ya, ahora sí, voy a llegar a Pico más cerca, o me voy a ir acercando a Pico. Espero que se haya entendido más o menos lo que quise resaltar como elemento ineludible del humanismo, junto con todos los otros,
Ante eso sí, quizás la aclaración, perdonen un poquito este desorden, antes de ir a un tema que ya nos acerca mucho más a Pico, lo de que mencioné las etapas del humanismo, ¿no es cierto? Te dije que había una originaria, que está la primera, que era más relacionado con los autores latinos, esta segunda, donde se ubica Pico de la Mirándola, que ella es con todo el bagaje de todos los autores griegos de la antigüedad, de lo literario, de lo filosófico y también de la patrística oriental. Eh, pero lo que va a suceder después, y tiene que ver mucho con lo que dije del contexto, ¿sí? Va a hacerse más turbulento y va a haber muchas más transformaciones y cambios en la historia entre el 400 y el 500. Entonces, ahí se va a disgregar. El desarrollo del humanismo y del Renacimiento también. Entonces, en la tercera etapa, ya ahí tenemos a Erasmo, a Tomás Moro, a Melanchthon, entonces tenemos distintas, más volcado también al eruditismo, entonces, y no tan relacionados en sus producciones con la unión de lo filosófico, las temáticas que tenían en continuidad con el medio, con la tradición del medioevo, no porque haya una ruptura, sino que se van ocupando más y en función también de la situación histórica, como dijo, porque Melanchthon va a ser el único humanista dentro de lo que es el ámbito de la reforma, dentro del protestantismo, y no va a dar para más porque, bueno, ya sabemos la postura de, sobre todo Lutero y de Calvino, sobre todo, de lo mundano como algo que debe ser separado y también está presente todo lo que es su consideración justamente de la naturaleza humana, la naturaleza corrupta, como una sábana que es la gracia y a través de la fe y las obras humanas no tienen valor, etcétera, etcétera. Entonces poco lugar tenían los humanistas si querían seguir la vieja tradición y bueno, entonces Melanchthon fue quizás el único, puede ser que haya más, pero digamos el que más resalta. Y luego algunos extienden más el Renacimiento y el humanismo en el tiempo, ya llegando al 1600. Y eso sí que esa vertiente ya poco tiene que ver, porque ahí ubican, por ejemplo, a Michel de Montaigne. Y Michel de Montaigne, con ese escepticismo alegre que tiene, y esa... falta de afirmación contundente acerca de nada o de casi poco, con esa famosa frase, qué sé yo, ¿no? Muy poco tiene que ver entonces con todo lo que venía siendo el humanismo originario y el de la segunda generación, que todavía no lo abordamos por completo, hice alguna referencia, que está donde estaría ubicado Pico de la Mirándole y varios más, donde había todo lo contrario, una serie de afirmaciones rotundas y acerca de muchos temas que son la dignidad del hombre, la libertad del hombre, el imago Dei también, todo un contexto de, de lo humano, pero dentro de un cosmos, ¿sí? Y dentro de pertenecer a un orden, ¿sí? Donde está incluido el ser humano en su sí, especificidad y en su grandeza, ¿no es cierto? Y después incluso los libertinos eruditos que van a ser sí, ya de tipo escéptico, también conviven en el 1600. Bueno, todos estos últimos, algunos
extienden el Renacimiento y el humanismo hasta esa etapa. Bueno, por eso hice entonces esa referencia y dividí como ciertas etapas. eh, entonces, donde esas disgregado quiere decir, me acabo de mencionar a los que desarrollaron por otros lados el humanismo y otros quedaron más o menos siguiendo la misma línea que venía siendo de las etapas anteriores. Pero bueno, se disgregó. Bueno, ya entonces aclarado eso, que me había quedado como medio en el tintero, voy entonces a la posición de los humanistas, que debido, o sea, a su posición, a su, sí, poner el foco en lo humano, los asuntos humanos, y la temática que tiene que ver con todo lo que es relacionado a lo humano, que es novedoso, que no estaba en el panorama justamente de la época, con quienes sí, estos desde su posición o polemizan o se diferencian en alto grado, ¿no es cierto? Y acá hay que incluir al mismo, entre ellos a Pico de la Mirándola. Entonces, por un lado, con su esa exaltación del ser humano y promoción del ideal humanístico, que integraba todo esto que las pedagogías, las virtudes morales y cívicas, intelectuales, artísticas, y que sostenían todo esto del uso del lenguaje, la expresión literaria y poética, se contrapusieron, en primer lugar, y es lo que más conocido, con cierto ambiente generalizado en los centros de pensamiento de las universidades. ¿Qué pasaba en las universidades? Estaban impregnados esos ambientes, que eran los centros del pensamiento de la época, de una desmesura de la dialéctica, ¿sí? Del arte y la técnica de argumentar, que es un componente legítimo y necesario del ejercicio filosófico, es el ejercicio intelectual, pero había una desmesura en este arte y técnica de argumentar, y estaba munida en un lenguaje expresivo seco, logicista, sobreabundante en neologismos terminológicos. Y entonces todo esto, lo que es más conocido es o resalta es que toda esta crítica y esta polémica a muerte, entonces bárbaros usan, ¿no? Que se expresan como bárbaros, desmerecen el lenguaje, el latín, etcétera, etcétera. Pero estos mismos, entonces a través de esto, aparte de esto, con esta desmesura de la dialéctica, tienden más a argumentar y contraargumentar, cada vez más lejos de un diálogo para esclarecer y más cercano a la discusión desarrimada de la realidad analizada. ¿Sí? Se encierran en sus posturas de escuelas y discuten entre ellos, empiezan a dejar de, tener, de considerar la realidad en sí. Entonces, y compitiendo por quién tiene razón, quién argumenta mejor, etcétera. Y entonces, muchas veces compite la intención de discernir lo verdadero con la de obtener victorias dialécticas en las disputas entre escuelas. Pero lo que quiero resaltar acá dice que este ambiente es objetado por los humanistas por todo esto que acabo de mencionar y por ajeno y desmerecer la retórica y la elocuencia que empobrecen el lenguaje y subestiman la idoneidad para el ejercicio del pensamiento. Sin embargo, en esta crítica puntualizada no se trata solo de una cuestión formal de todo esto que acabo de decir, la oposición, ¿no? De los humanistas, sino porque en aquella desmesura muchos partícipes de aquel ambiente descalificaban a los autores no escolásticos y los anteriores a ella. Y cito, Petrarca se queja de ciertos clérigos que trataban a Ambrosio, Agustín y Jerónimo como personas más ricas en palabras que en saber. Agustín, decían, ha visto mucho, pero ha sabido poco. ¿Sí? O sea, no era una cuestión solamente formal, era una cuestión también de fondo. Esto lo extraí, lo encontré en la historia del pensamiento medieval de Tien Song, ¿no? Una autoridad
importante. No pude, o no lo encontré ahí, específicamente la cita de quién se, la autoría de la cita, ¿no? Pero sí, está citado por Etienne Gilson. También menciono esto porque me llamó la atención que casi un capítulo entero de la historia del pensamiento medieval, una obra importantísima, ¿no? De lo que es la historia de la filosofía medieval, esté ocupada o presente el humanismo, siendo que la mayoría de sus representantes no eran filósofos, pero justamente reforzando esto de lo que pude ver del contenido y el fondo como elemento esencial de lo que fue el movimiento humanista, ¿no? Todo, humanitas, civitas, cultura, todo lo que quise decir con eso, y el ideal del ser humano. Muy bien. Entonces, según esto, estos, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, estos y otros filósofos y teólogos tienden a ser considerados irrelevantes para la filosofía, porque entre otras cosas, a sus ojos, han expresado sus ideas en un lenguaje que se presume manifiesta o da pie a vaguedades, careciendo del supuesto rigor necesario de esa dialéctica imbuida de logicismo y abstractismo que estaba tan vigente en los centros de pensamiento de las universidades. Otra tendencia a la cual se oponen, y no solo ya contrastan, ¿sí? Que es relativa a corrientes del pensamiento desarrolladas de mucho antes, ¿sí? Pero que siguen vigentes en la época de los humanistas. En Petrarca seguirán perdón, en la primera etapa que mencioné, originaria, la fundacional, que ya sería la segunda, donde está Pico de la Mirándola, eh, eh, y posteriormente, que son las corrientes averroístas, ¿sí? Petrarca mismo, uno de los padres del humanismo, máximo poeta latino, de influencia impresionante en lo que es lo poético, etcétera, posteriormente las formas poéticas, bueno, dedica parte de su tiempo a escribir directamente contra las tendencias mencionadas, ¿sí? El averroísmo. Y entonces, directamente contra ellos, y que está presente en los ambientes académicos. Tanto, entonces, dentro de la otra crítica que mencioné antes, también está la crítica y escribe contra estos corrientes averroístas presentes en los centros de pensamientos o en las universidades. Tal es así que hay una obra dedicada entonces a la crítica de esto y donde está la crítica al averroísmo, que es sui ipsius et multorum ignorantia. ¿Sí? Ahí está, entonces, como ejemplo de esta oposición, ¿no? ¿Y por qué se oponían al averroísmo? ¿Sí? Y fuertemente, como es el ejemplo de Petrarca. Bueno, esto también voy a tratar de hacerlo más breve. Entonces, el averroísmo ya venía de siglos anteriores. Averroes es el comentador de Aristóteles, reconocido universalmente por todos. Tomás mismo lo llama el comentador, es el más estricto comentador de Aristóteles, sí, y el, digamos, más ortodoxo y completo. Entonces vino la obra de Aristóteles, vinieron la obra de árabes que habían conocido y estudiado a Aristóteles, todo eso llega junto a Europa un par de siglos antes, ¿no es cierto? Como saben, y provocó toda una revolución, etcétera, la venida de Aristóteles y sus escritos. Y Taberro es el comentador de entre todos estos reconocido. Bueno, acá nos referimos a los averroístas. Entonces, dentro de la filosofía de Averroes, eh, eh, voy a hacer una breve referencia más o menos lo que Averroes expuso sobre, muy sintéticamente de Aristóteles, y esto que los averroístas, que son como comentadores de Averroes, ¿sí?
Entonces, desarrollan estos averroístas latinos en la línea del aristotelismo del comentador, o sea, Averroes, su filosofía que da pie a concluir ciertas afirmaciones decisivas. Los que siguieron esa escuela postulan que cada sustancia existente es integrante de un universo de seres, sustancias, rigurosamente interdependientes que existen moviéndose según una necesidad eterna. ¿Sí? Escucharon hablar de motores móviles. Bueno, el universo es todo como una concatenación de sustancias y que unas actúan sobre otras, mueven a las otras, y es un movimiento eterno, ¿sí? Del cual habría un primer motor inmóvil, etcétera. Nunca está explicitado ni pensado como Dios trascendente, ¿no? Pero bueno. Más allá de eso, entonces la idea está, ¿no? De que es todo un eterno movimiento de sustancias. Bueno, así está compuesto la realidad en su totalidad. Eh, entonces, bajo la forma de una continua y perenne generación y corrupción de seres o sustancias individuales en el mundo material, este movimiento. Va a ser composición y descomposición para los seres materiales inertes y va a ser y especificado como nacimiento o muerte para los seres vivientes, ¿no es cierto? Esto, cambio móvil. Entonces, desaparecen y aparecen las sustancias en este movimiento perpetuo y constante. En el caso del ser humano, en Averroes y, bueno, y también en Aristóteles se verifica un elemento natural, inmaterial en el ser humano, en el sentido de que no está sometido a esta movilidad, ¿no? Y aparición y desaparición de las sustancias, ¿sí? En movimiento constante o mutación constante y sería el intelecto, ¿sí? Que sería de entidad espiritual. Pero ese intelecto es uno y el mismo para todas las sustancias individuales humanas. Acá, bueno, hay distintas, dos vertientes, digamos, no voy para no alargarme más ni complicar más la explicación. Pero entonces, hay un elemento no natural, o sea, material, que es el intelecto, que no está sometido a esta corrupción, generación ni corrupción, pero es el uno y mismo para todas las sustancias individuales humanas, por lo cual, de algún modo, a su manera, de forma parte del ser humano del todo, es como dependiente de una misma sustancia, de otro orden, manifestante de la actividad de un plano de lo real de carácter sobrenatural. O sea, en todos los seres humanos, ¿sí? Pero todos como formando parte, compartimos algo que es esto, ¿sí? Que, porque es único para todos los seres humanos y que no es de este plano material, sino que es de otro plano. Por otra parte, esto significa también que el principio que anima al cuerpo, ¿no? Y con el cual compone la sustancia individual del ser humano, se corrompe con él. Y por lo tanto, esa sustancia cesa de existir. O sea que esta sustancia, cada ser humano, al momento de su corrupción, su descomposición, deja de existir. ¿Mm? Bien. Para, digamos, las implicancias de esto, voy a lo que recién en 1513, pues, esta escuela averroísta tuvo presencia e influjo desde antes de los humanistas, entre los humanistas del Renacimiento, y va a llegar hasta 1500, por lo menos va a seguir, pero por lo menos va a tener una condena explícita, ¿sí? Por parte de la Iglesia. Recién en 1516 el concilio de Quinto de Letrán dice, reprobamos, ahora esto es para entender, bueno, ¿cuál es el problema con estos averroístas y por qué ponen los humanistas? Reprobamos todos los que afirman que el alma intelectiva es mortal, porque si lo único espiritual es algo que compartimos con todos y es de otro plano, si no es del plano y no forma parte indisoluble como forma del cuerpo humano, entonces, perdón, del ser humano, entonces es mortal.
Y reprueba también, dice, reprobamos que el alma intelectiva es mortal o única en todos los hombres. También, o que ponga en duda lo siguiente, que ella no solo existe verdaderamente por sí, el alma, y esencialmente como forma del cuerpo humano, sino que también es inmortal y es en cuanto a la multitud de cuerpos en los cuales se infunde singularmente, multiplicable, multiplicada y multiplicanda. Entonces, dos cosas que está afirmando, que hay algo inmaterial, espiritual en el ser humano y que por lo tanto la existencia, cuando se descompone la sustancia, sigue subsistiendo el alma humana, la mortalidad de ánima, y lo otro es que es una y única y para cada uno individual, entonces así se está distinguiendo de cualquier posibilidad de panteísmo o monismo. ¿Sí? De que todo es una única totalidad, no hay seres particulares, y acá en este caso el ser humano sería una parte del todo, ¿no? Todo esto, los averroístas tendían entonces a llevar estas consecuencias de comentador, de Averroes, y estos son los averroístas. Bueno, entonces, los humanistas van a polemizar, porque concebido así el ser humano, afirmado como un tipo de sustancia y un componente más del mundo de sustancias naturales que se generan y corrompen, se suprime la especificidad, se diluye el rango y el valor de la naturaleza humana y de cada ser humano, y con ello se suprime la base y justificación teórica justamente la base y justificación teórica del humanismo renacentista. Y por extensión, más allá de eso, de cualquier auténtico humanismo, ¿no? Más allá del que estamos analizando. Bueno, y ellos, eh, ese es el segundo. ¿Qué más? Y vuelvo a decir, en esto Pico está completamente en la misma tónica, la misma onda la posición humanista y estos, digamos, oposiciones polémicas u oposiciones de hecho, que ya hemos mencionado dos. La tercera es que los humanistas del inicio del Renacimiento contrastaban, de hecho, con las corrientes filosóficas derivadas del nominalismo, también una escuela filosófica anterior, ¿no? A ellos. Pero había escuelas, corrientes filosóficas que derivaban de este nominalismo y se englobaban a sus seguidores en esa época, a todos los que compartían en distinto grado las posturas de esta escuela nominalista, los nominales. ¿Sí? Que el nominalismo es, de otras cosas, y lo que nos interesa acá, es la imposibilidad imposibilita al negar la capacidad de la inteligencia al acceso a las esencias, al sentido y al orden real intrínseco de las cosas. ¿Sí? O sea, argumentaban de tal manera que la inteligencia no tiene la capacidad de llegar a lo esencial de las cosas, ¿no? Al sentido y por tanto también al orden intrínseco de la realidad. Estas corrientes, bajo su influjo, las que derivan y son las que con las cuales conviven los humanistas, desestiman o debilitan la posibilidad del conocimiento de alcanzar una captación de lo esencial constitutivo de los seres. Y entre ellas va cobrando auge una que ejerce el filosofar desocupado de la metafísica. Si nos accedemos a lo esencial, entonces la filosofía se aboca más a lo natural y a la explicación de la naturaleza en lo natural y la metafísica obviamente va mm, saliendo de la órbita, ¿no? De atención. Eh, entonces un filosofar desocupado de la metafísica y desentendido de la teodicea enfocado en la explicación de la naturaleza con el ser humano como un objeto de estudio más, ¿sí? Por más respeto a su peculiaridad que le hayan reconocido, pero ser dentro de la naturaleza como uno más, ¿sí? Por más que sea superior, etcétera, pero no más allá que eso.
En su conjunto, entonces, todos estos los nominales y las secuelas que estaban representadas, que representaban esto, se presentan desatendidas o coartantes por unos u otros motivos y razones específicas, pero comulgando en ese común nominalismo para ahondar en la naturaleza del ser humano y de las realidades humanas, que son justamente las estudia humanitatis, lo que los humanistas quieren estudiar, lo que estudiaron, perdón, lo que han resaltado y lo que están cultivando y lo que quieren poner en valor, ¿no es cierto? Como verdad y como valor. ¿Mm? Entonces, no sé, desatienden o coartan lo que para la posibilidad de ahondar en la naturaleza del ser humano y las realidades humanas, de lo cual precisamente se nutren y justifican sus estudios y creaciones los humanistas. Anteúltima, también se agrega una tendencia a un renovado fideísmo en esa época, ¿sí? Y van a caer también los humanistas, porque que ve con malos ojos a este nuevo movimiento. Ya, el fideísmo en general, ya en general, como esa visión de lo defectivo de la búsqueda del saber con las luces naturales de la razón humana, eh, decanta a los ojos de quienes se inclinan hacia tal tendencia por la constatación de un panorama de tantas disputas entre escuelas en la filosofía y teología dentro de las universidades. O sea, se va alimentando esta posición fideísta ante tantas peleas y disputas entre escuelas dentro de las universidades, ¿sí? Eso por un lado. Y más se ratifica la desconfianza en vistas al ejercicio filosófico que ha dado por resultado a tantos cultores del averroísmo, que tiene un montón de verdades contrarias a la fe. Y ahora se suman entonces estos nuevos gentes, que son los humanistas, y que traen la naturaleza pagana a la actualidad y lo quieren poner en valor y valorarlas y justificarlas y reafirmar las verdades que han podido aportar, ¿sí? Para el conocimiento del hombre, etcétera. Entonces, también está eso. Y por último, se van a diferenciar, como dije, ya los primeros humanistas han escrito en contra de otros también que han cultivado esta nueva reaparición de los autores antiguos, pero que han tomado otros rumbos. Por ejemplo, los que ven el hombre como un microcosmos en su relación con el macrocosmos, ¿no? Un microcosmos es pequeño, y sobre eso se volcaron a lo que sería, por un lado, buscando esa interrelación entre el hombre y el mundo, el microcosmos, el macrocosmos, ¿sí? Desarrollan las inquietudes de develar los arcanos secretos del mundo en las interrelaciones y mutuos influjos del microcosmos que es el hombre con el macrocosmos y se manifiesta en el desarrollo de la alquimia que cobija el ansia de empoderar las posibilidades del dominio del ser humano y de la astrología con su ansia de prever y manejarse con el futuro. ¿Sí? Igual después esto hay que hacer una distinción, por ejemplo en el caso del Pico de Mirándola hay muchos, de la distinción entre la magia, ¿sí? De dos tipos y la astrología también. ¿Sí? Y Pico va a tener un libro, Adversus, Disputationes adversus astrologiam divinatricem, ¿sí? Pero donde no se opone a la astrología en sí, sino a esta situación o a esta postura de la utilización de los antiguos y antiguas fuentes, ¿sí? Romanas, griegas, helenísticas, ¿sí? Que buscan y estudian a los antiguos, pero en función de esto. ¿Mm?
Bueno, de todas entonces, de todas las que mencioné se distinguen y con muchas polemizan los humanistas. Todas pueden encontrar un denominador común de su dignidad y respecto a... mm, perdón, porque acabo de ver el reloj y son 8 menos 20, Marisa. ¿Mm? Sí, sí, Oscar. Oh, bueno, bueno. Entonces, vamos ya directamente a Pico de la Mirándola y su... Estás muteado. Estás muteado, Oscar. ¿Me Ahí escuchás? está. Sí, Ah, sí, sí. Sí, tengo que pasar ya entonces a Pico de la Mirándola. Bueno, voy a ir directamente a él. Entonces, Pico de la Mirándola es la segunda generación, está dentro de la academia, o sea, nacido en Florencia y es miembro de lo que ya fue creada la Academia Platónica de Florencia. Eh, bien. Entonces a lo que sería la afirmación de la dignidad humana, que es uno de los temas, junto con la inmortalidad y temas que tocaron los humanistas y de la primera generación, y de esta forma parte Pico. Bien. Entonces, Pickle tiene las siguientes características, particularidades. Primero que los de la Academia Platónica de Florencia, no todos son filósofos, ¿sí? Algunos de ellos sí, y otros no. Marsilio Ficino es el que más resalta, y esta Academia Platónica de Florencia fue fundada por Cosme de Medici, ¿sí? Eh, y ¿qué pasa? Algo que no se tiene muy en cuenta, que es que cuando llega los escritos griegos, llega Platón completo, cosa que antes no se tenía, así como sucedió con Aristóteles. Sucede también, sucede en este momento con Platón. Llega Platón completo, que no estaba completo, y traducido en su totalidad al latín. Entonces, se abocan muchísimos no solamente todos los otros autores que han llegado de fuentes griegas, sino al mismo Platón. En el caso de Pico, él va a tener toda esta impronta en su filosofar, que es ascendencia platónica y también agustiniense, que es dirigirse al mundo y del mundo al ser humano, y del ser humano a ir a lo que hay de divino en él, de allí elevarse a lo divino en sí y luego regresar al mundo para que unas nuevas luces, ¿sí? Con una renovada luz, ir de nuevo a ver y a considerar la realidad humana y la realidad en general. Bueno, él usa muchísimas fuentes, eh, y por eso también se lo ha juzgado o se lo interpreta de ecléctico, porque él tiene una noción de filosofía, en eso parte con Marsilio Ficino, de que hay un saber que puede ser accesible para todos los hombres, y que hay ciertas tradiciones, ¿sí? Y fuentes que no son solamente las reveladas por la fe, y que no solamente son
lo elaborado por la razón humana en las universidades y a través del pensamiento escolástico, etcétera, sino que también son depositarias de verdades, ¿no? Las antiguas tradiciones y de la cual él estudia, ¿sí? Y entonces va a tradiciones de la antigüedad, de las tradiciones griegas antiguas, de tradiciones de caldeas, de las tradiciones de también luego del cristianismo, también de las tradiciones judías y las tradiciones árabes, o sea que todas tomas y toma ahí, por eso a veces también pues, se tilda de que se haya armado una especie de eclecticismo y una especie de compilado sin discernimiento de verdades o tradiciones, etcétera, incompatibles entre sí. Eh, pero voy a dar entonces lo que él entendía por sabiduría y que ahí entonces nos van a dar una idea de mejor o más clara de Pico y con respecto a esta supuesta crítica. Entonces, para él la idea de sabiduría es la siguiente. Voy a compartir. ¿Sí? ¿Dónde está el... Ahí ven el texto. No lo vemos completo, Oscar. Bien. Para ver el texto completo. Era el circulito verde, me parece. Ah, bien, Ahora sí. bien. Entonces, acá se ve idea de filosofía, entre otras cosas, con lo relacionado recién, ¿no? Y que nos va a ayudar a meternos en más de lleno con los tiempos que me quede. Entonces, eh, este texto que es del discurso sobre la dignidad del hombre, que es la obra más difundida y conocida de él, dice que purifiquemos la leganiosidad de los ojos con la ciencia moral, que con la dialéctica fijemos atentamente la mirada, que luego debemos habituarnos a soportar la contemplación de la naturaleza, de la luz todavía débil de la verdad, como primer indicio del sol naciente, hasta que por último, mediante la piedad teológica y el santísimo culto de Dios, podamos resistir vigorosamente como águilas del cielo el fulgurante esplendor del sol del mediodía. Bien, acá entonces tenemos, por un lado, para él, entonces la sabiduría, para alcanzar la verdad. Entonces, por un lado tenemos la liganiosidad de los ojos, o sea que hay que tener los ojos descubiertos a través de la ciencia moral. O sea que hay una necesidad de obrar moral y eh, o sea, lo ético no está desatendido o sea, como es necesario para poder ir a abordar, a tratar de descubrir las verdades. El segundo elemento es la dialéctica, que sería la filosofía, la cual dice, fijemos atentamente la mirada para habituarnos a soportar la contemplación de la naturaleza. Entonces, la filosofía ejerciéndose hasta que se llegue a ir más a fondo, a lo más esencial, y entonces, con la luz todavía débil de la verdad, como primer indicio del sol naciente, mediante la piedad teológica, la teología como entendía como teodicea, ¿sí? O sea, como el punto más alto de la metafísica, sería el tercer elemento, la dialéctica y la teodicea
como el punto más alto de la metafísica. Allí entonces, para tener una comprensión de la totalidad de lo real. Eso es la piedad teológica. Y luego que esto se logra también, que así como la ciencia moral, para poder acceder a más, la capacidad más alta en el hombre, el santísimo culto de Dios. Y así podamos resistir vigorosamente, como águilas del cielo, el fulgurante esplendor del sol del mediodía. ¿Sí? Entonces, y relacionado entonces con su vía, digamos, de encarar la filosofía relacionada con el platonismo, con San Agustín, del hombre, ¿no es cierto?, de ir al mundo al hombre, lo divino en el hombre, a lo divino en sí, y para luego bajar sobre la realidad y sobre realumbrar todo eso. Bueno, eh, entonces, bien, vamos a lo de la dignidad del hombre específicamente. Tengo que saltear todo esto. Bueno, entonces en el discurso, que en realidad lo que se dedica, lo que está dedicado a la afirmación de la dignidad del hombre son unas 3 páginas de las 12 o 13 consiste el discurso. El discurso es un prólogo exhortativo para la proposición de una reunión para pacificar, digamos, los espíritus y estas disputas y este ambiente de disputas en las universidades, y propone entonces 900 tesis para concordar, llegar a un acuerdo, ¿sí? Y que haya una especie de paz y una especie de concordia, una homonoia sería mejor el término griego, que es una misma convicción, ¿no es cierto?, sobre ciertas cosas básicas. Entonces, en el discurso está enunciado están enunciadas ciertas cosas sobre la afirmación del ser humano y esta exaltación de centralidad y la dignidad que tiene, pero no están desarrolladas. Entonces yo eso lo he rastreado en otras 2 obras, bueno, he visto casi muchas de sus obras y en 2 he encontrado complementos para poder ir a la fundamentación metafísica de esto que mismo que va exponiendo en el discurso, ¿sí? Que son reflexiones profundas y afirmaciones con mucho contenido, pero que no están desarrolladas. Entonces, lo desarrollado lo he podido encontrar por el lado de la obra Extra Plus, que es el que le hablé al principio de la charla cuando la introduje, y el otro es un comentario a la canción de amor de Gerolamo Benivieni, que es el título ya hace que no se preste tanta atención, es un comentario, ¿sí? Y más bien es un tratado sobre el amor, el banquete de Platón y el concepto de amor en Platón, porque es el comentario a un poema que hizo este tal Girolamo Benivieni, un poema que trata de poéticamente expresar lo que Marsilio Ficino expuso en su obra de Amore, acerca del amor, y que es un comentario a Platón y al banquete de Platón. Entonces, esta es la otra obra que ya solo de las 4 partes, solo la última comenta el poema. Las otras 3 es como un tratado, ¿sí?, de Pico sobre expositivo y filosófico sobre el tema del amor en función a esto del diálogo, tomando como base, pero no quedándose en eso, del banquete de Platón. Entonces, estas 2 obras son las que pude conseguir más desarrollo. Lamentablemente no voy a poder desarrollar nada, casi nada
así que pido disculpas a toda la audiencia que se ha tomado todo este tiempo porque tengo que empezar a desarrollar, o sea, todos esos textos, que por eso al principio dije que iba a hablar Pico de la Mirándola y no yo, este, por la cual lo vamos desgranando y encontrando los fundamentos metafísicos para la afirmación, según Pico, de la dignidad del ser humano. Así que, Chino, si querés, podemos ver lo esencial ahora y después combinamos otro encuentro para que vos lo puedas desarrollar con mayor detalle, Sí, porque no, es una por lástima ahí, si no. por ahí son las 8 de la noche. opino yo. Yo lo que haría es pactar ya un encuentro para completar y a lo mejor podemos hacerlo el jueves que viene, jueves 10 de junio a la misma hora. Y entonces los que pueden se suman el jueves que viene y si no va a quedar grabado. Y completás bien tranquilo todos los textos de Pico el Sí, jueves que viene. ¿Vos me- podrías, Oscar? Sí, sí, yo no tengo inconveniente y pido disculpas que me bueno, esto no, falta de experiencia, bueno, igualmente, bueno, no tengo. Hagamos eso. Los que Bueno. pueden, nos sumamos, yo voy a poder el jueves que viene a la misma hora. Y los que no pueden, después lo ven tranquilo grabado. Sí, sí, y el último que digo, porque ya le saqué tanto tiempo, la primera parte, o sea, importante quizás para el que no conoce tanto, pero esta era, digamos, lo más aportante, digamos, ¿no? Sobre lo de el tema de la dignidad del hombre general y los fundamentos sobre los cuales están basadas en la afirmación de la exaltación del ser humano en Pico de la Mirándola. Justamente este era, digamos, el aporte humilde, digamos, que yo podría ofrecerles. Y justamente ese, bueno, que me quedó afuera. Así que, no, es que estuvo muy interesante todo lo que expusiste, Oscar, y me parece esencial para poderlo ubicar a Pico. Y quizás tendríamos que haber planteado desde el inicio dos encuentros, como para que vos pudieras exponer tranquilo hoy y bueno, ahora la próxima vez. Bueno, pero sí, lo que podemos, repito, nos sumamos el jueves que viene a la misma hora y hacemos tranquilos la lectura de los textos. Sí, 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 me parece bien. bien. Por supuesto, yo desde ya, y pido disculpas nuevamente por lo que tomaron tiempo, ¿no? Quizás querían ir directamente, ¿no? Obviamente interesados en, bueno, esto que estaba planteado, ¿no? En la publicidad de la exposición, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, Buenísimo. Yo tenía un par de comentarios que hacer, pero me los reservo para el jueves que viene, ya que vamos a tener más tiempo. bueno, bueno. Buenísimo. Bueno, en Eh, nombre de la Fundación Oscar, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene todos los que podemos. ¿Sí? sí, Dale. sí, sí, y bueno, quedará grabado para el que pobre quiso escucharlo hoy, no pudo llegar y tenga interés aún, ¿no? Gracias. ¿Sería en Sí, este mismo link? Un abrazo. María nos reparte el link de vuelta. Bueno, 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 quedamos para así. Sí, todos. me parece mejor que verlo ahora a las apuradas y No, no, Sí, no, sí. no, no habría no, manera, no habría manera, así no, Sí, por que, eso, sí. por eso. Va a haber un Muchas nuevo, gracias. va a no, haber un no, nuevo link porque yo no programé que se repita la reunión. No sé si se puede poner este mismo, voy a ver, pero igual No, pero lo lo mando. repartís, lo volvés a repartir por mail, Sí, sí, María. sí, no pasa nada. Sí, sí, perfecto. Listo. perfecto, muchas Bueno, gracias. muchas Bueno, gracias a gracias. todos en nombre de la Bueno, Fundación. no, muchas muchísimas gracias. gracias, Oscar. Buenas noches, disculpen. Gracias, Oscar.